Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Bueno, antes que nada, yo también me sumo a todas y cada una de las felicitaciones que ha manifestado la senadora Marcela Torres Peinbert. Desde su inicio como una plataforma digital en legislador transparente en este Senado de la República, la ley de responsabilidades se ha convertido para nosotros, más allá de una ley, más allá de un dictamen, en una verdadera causa que puede replantear la forma como nos relacionamos con los ciudadanos. Y llegamos a este momento, al fin, al momento de definirnos. Y aquí es muy claro el camino que hay que tomar. ¿Estamos a favor o en contra de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3? Ya aquí no hay tonos de grises. Ya aquí no hay aproximaciones, no hay porcentajes de qué tanto nos parecemos a la ley. Es ley 3 de 3 o una versión hecha por los políticos, para los políticos, en beneficio de los políticos. Ayer aquí en este mismo salón de la Comisión Permanente ocurrió un hecho inédito, la más grande de las tomas de tribuna que haya conocido el Congreso mexicano. 634,000 mexicanos tomaron este micrófono y en la voz de su representante nos dijeron y nos indicaron y también nos exigieron una forma de actuar en esta votación. Y nos pidieron, cito, que el Congreso abrace la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3. Y nos lo pidieron de manera respetuosa y agradecieron la apertura del Senado y también reconocieron los esfuerzos de todos los grupos parlamentarios para igualar la propuesta legislativa con la expectativa social. Pero también nos dijeron que estos esfuerzos habían sido, cito nuevamente, claramente insuficientes. ¿Qué nos queda? Nos quedaría pues darles las gracias, también respetuosamente. Nos quedaría hablar de un proceso inédito, pero que tenía un final predecible. Nos quedaría decirle a todos esos ciudadanos que firmaron que con la ley 3 de 3 jugaron al juego de la democracia y jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Por eso, hoy tenemos una gran oportunidad, la oportunidad de responderle a los ciudadanos de una manera memorable, haciendo lo que nos piden, no haciendo lo que nos conviene hacer, no haciendo lo que interpretamos que nos están pidiendo. Nos están pidiendo algo muy claro, 3 declaraciones públicas con 3 formatos que están publicados desde hace más de un año en una plataforma digital y a la cual, por cierto, se han sumado lo mismo los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, 22 gobernadores ya, muchos senadores, muchos diputados, un integrante del gabinete presidencial. Eso es lo que nos están pidiendo. Y por eso nosotros vamos a votar en contra, porque vamos a votar a favor de los ciudadanos. Hoy un voto en contra de este dictamen es un voto a favor de la ley 3 de 3 original. No debemos de caer en un falso juego de espejos, es así. Y queremos advertir además que nuestro voto no es solamente porque la iniciativa la hayan hecho los ciudadanos, no es solamente porque la iniciativa la hayan apoyado los ciudadanos, es porque es una mejor ley, porque es un mejor diseño, porque está más completa y porque no está hecha por aquellos que pretende controlar. Déjenme darles algunas razones. Primero, el tema de la publicidad de las 3 declaraciones, la patrimonial, la fiscal y la de intereses. Todo el mundo lo ha dicho, la publicidad de las declaraciones no resuelve por sí mismo la corrupción, y es cierto, pero tampoco debe de minimizarse, porque la publicidad de las declaraciones efectivamente no atrapa al ladrón, pero evita y previene que el ladrón se quiera convertir en un político. Por eso, el hecho de que sean públicas las declaraciones nos permite muchas cosas. Nos permite dar seguimiento a la evolución patrimonial del funcionario público antes, durante y después de su ejercicio. Nos permite conocer los intereses personales que pueden entrar en conflicto con sus decisiones públicas y que puede contrastar la información con las declaraciones de impuestos que también debe de presentar. Esta es la oportunidad de redignificar a la política. ¿Cómo? Pues transparentando no solamente las declaraciones, lo que se está transparentando son los fines y las razones que nos motivaron a entrar a la política. Lo que se está transparentando son también los resultados personales de haber participado en ella.
Por eso la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 es muy clara en cuanto a la obligación de hacer públicas las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses. Mientras tanto, en el dictamen presentado en comisiones, se pretende que la publicidad de estas declaraciones, y esto es la publicidad y la calidad de la información, es decir, los montos, los valores, las ubicaciones de los inmuebles y demás contenidos, sea totalmente voluntaria. Que cada funcionario decida si la hace pública en su totalidad o no. De tal forma, un ciudadano pues no va a poder corroborar si el patrimonio de un funcionario al iniciar el cargo y finalizarlo concuerda con la información presentada. Segundo, ¿qué información? La información requerida en las declaraciones de interés y en la patrimonial. El dictamen achata y minimiza la cantidad de información requerida en las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses del servidor público. En contraste, la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 exige más y mejor información sobre los formatos que deben de ser declarados. Y aquí vamos a entrar a un gran debate. ¿Qué información debe de ser? Hoy hay un adendum que está planteando que sea el comité de coordinación, el comité de participación ciudadana quien le proponga al comité coordinador qué información debe de ser, qué datos y qué campos componen un formato. Y quizá lo dijo aquí el representante de la sociedad civil, pero en ningún momento nadie de los que firmó por esa propuesta. Ninguno de los 634,000 mexicanas y mexicanos firmó ninguna ley que dijera que los formatos iban a estar establecidos a partir del nombramiento del comité de participación y de la aprobación del comité coordinador. Nunca la Ley 3 de 3 implicaba que esta decisión volviera a las manos de los políticos. Decir otra cosa, honestamente, es un engaño. Y creo que aquí estamos en un momento crucial para la vida democrática de nuestro país y no debemos de caer en esa terrible desviación. Ahora, las tres declaraciones, las que han hecho, repito, los presidentes de los partidos, pues de prácticamente la mayoría de los que están acá, que confiaron que era una forma de manifestar su cercanía y su empatía con los ciudadanos, la información que han presentado 22 senadores, 222 funcionarios públicos, 110 diputados federales, 28 alcaldes, 60 diputados locales y un secretario de Estado. Esa información ahí está desde hace ya mucho tiempo. La diseñamos hace más de un año con la sociedad civil en una versión pública de la declaración patrimonial y en una versión pública de la declaración de intereses, más, como se acordó en su momento, la carátula de la declaración fiscal. Ahora, ¿cuáles son los rubros que contiene y cuál es el sentido de que estén esos rubros? Primero, la declaración de intereses solicita al representante que revele cuáles son sus intereses económicos y financieros. Y esto quiere decir que el representante deba declarar si participa o no en la dirección de un consejo de administración o de alguna empresa. Aquí también se pide que declare el sector económico de la empresa, el tipo de participación, cargo o función que desempeña en dicha empresa, así como si la participación es voluntaria o remunerada. Y además, cuál es el monto anual de la remuneración, incluyendo impuestos, en dado que la haya. De la misma manera, se solicita que se declare si el cónyuge o los hijos del representante participan en la dirección o consejos de administración de empresas con los mismos requerimientos para él mismo. La declaración de intereses también solicita que se revelen cuáles son los préstamos, los créditos, las obligaciones financieras del declarante. Esto quiere decir que el representante popular deberá declarar qué tipo de obligación financiera tiene, en qué fecha se contrajo dicha obligación y el monto o valor original de esta. Y si su esposa o su esposo o los hijos tienen alguno, pues también que lo declaren. También las actividades profesionales, las actividades empresariales del declarante son solicitadas en la declaración de intereses. Se pregunta qué actividad profesional, cuál es la actividad, cuál es el cargo o función que desempeña y el nombre de la entidad pública o privada que la desempeña. Una cosa muy importante, se obliga a que se declaren los patrocinios, los donativos, los regalos, todos los viajes también,
todo aquello que pudo haber estado financiado por terceros y que son rubros pues bastante importantes para algo que se ha repetido y que ojalá no se vuelva uno de esos lugares comunes que pierden significado a partir de su repetición. Lo que busca esto es que nadie haga política con dinero para que después no haga dinero con la política. De lo que se trata es que si alguien está siendo financiado en sus aspiraciones a un nuevo cargo de elección popular por la vía de donativos, pues los declare. Y entonces, cuando esa persona alcance su objetivo y quizá tenga un cargo en donde tenga o pueda tomar una decisión, pues se sepa si había una relación previa de alguien que pudo haber financiado, digamos, una campaña política. Los patrocinios, donativos o viajes financiados por terceros deben de ser incorporados en la declaración patrimonial. También se está planteando que en la declaración patrimonial se pida al declarante que enumere todos sus bienes inmuebles y los de su esposa o esposo, de sus hijos, y se pregunta también, ¿qué tipo de inmueble es? ¿Es una casa, es un departamento, es un local, es un terreno? ¿El país donde se encuentra el inmueble? ¿En qué año se adquirió? ¿Qué superficie en metros cuadrados tiene la propiedad? ¿En qué estado, en qué municipio y en qué colonia está? ¿Y cómo fue la forma de operación para su adquisición? De esta forma también se solicita que se declaren muebles del declarante, joyas, obras de arte, menaje de casa, colecciones o cualquier otro tipo de bien, así como la marca, la línea y el modelo de los automóviles. Todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque ya existe, lo repito, integrantes de todos los partidos políticos han entrado en esta dinámica. No debemos de esperarnos a ver qué nos dice el comité de participación y a ver si lo que dice el comité de participación se lo acepta el comité de coordinador. Los datos y los campos pueden, y no solo pueden, deben de venir en la ley, si es que queremos responderles de una manera, repito, memorable a los ciudadanos. El otro tema tiene que ver con la inclusión de las declaraciones fiscales en la plataforma. En la ley 3 de 3, los servidores públicos tienen la obligación de presentar su declaración fiscal. Esto con el propósito de que las otras dos declaraciones cuadren. Si lo que dices tener y en dónde los intereses con los que está relacionado no cuadran con el dinero que declaras tener al fisco, entonces es posible identificar un posible delito relacionado con la corrupción. En cambio, en la propuesta de este dictamen, publicar la información de la declaración fiscal no es obligatorio, con lo cual se vuelve imposible corroborar que la declaración patrimonial sea consistente y auténtica. La primera propuesta es útil y funcional. La segunda, un mero adorno que nada dice y nada da. En cuarto lugar, eliminar la limitación grave de la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación. La ley 3 de 3 planteaba una Auditoría Superior de la Federación con facultades para investigar casos de corrupción detectados a partir de denuncias. El dictamen presentado en comisiones limita de manera importante la capacidad investigadora de la Auditoría Superior de la Federación. De hecho, en esta versión la auditoría podrá realizar investigaciones solo en los casos en los que se detecten daños o prejuicios a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos, limitando sus facultades y sus campos de acción. Otro punto es eliminar los obstáculos al acceso de las autoridades anticorrupción a la información que poseen las instituciones financieras, bursátiles y fiduciarias. Séptimo, la carencia de un esquema de protección a testigos y denunciantes de hechos de corrupción. Desde las leyes en materia de transparencia, los legisladores del PRD hemos propuesto la creación de disposiciones que protejan a informantes, o los llamados whistleblowers, ciudadanos que deciden denunciar casos de corrupción de los que poseen información privilegiada dada su posición laboral, no necesariamente porque hayan formado parte de una red de corrupción, simplemente porque si tuvieron acceso o conocimiento de algún acto de corrupción, pues puedan denunciarlo sin que esto signifique un riesgo para ellos. Esta figura jurídica permite crear contrapesos de vigilancia ciudadana al interior de los organismos públicos de gobierno. Es una forma de decirle a aquel funcionario, que creo que son una mayoría de los honestos, que si tienen el valor de denunciar, el Estado estará ahí para protegerlos, proteger su identidad, proteger su seguridad laboral, incluso con medidas cautelares a veces para incluso proteger su seguridad física. El dictamen presentado en comisiones no incluye una sola palabra relativa a esta figura.
El tema de hacer efectivo el esquema para combatir la calificación de faltas administrativas como no graves. En ese dictamen se incorporó un recurso de impugnación que permite impugnar la calificación de las faltas administrativas que son declaradas como no graves por los órganos internos de control. Esto quiere decir que quien resuelve si un servidor público cometió o no una falta grave es un superior jerárquico del propio servidor público que impugnó. La Ley 3 de 3 establece que la impugnación sea resuelta por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, es decir, una autoridad judicial autónoma, no una dependencia política. Finalmente, creemos que hay en ese dictamen algunos incentivos para la impunidad. En el dictamen hay altos márgenes de discrecionalidad con los cuales los órganos internos de control podrán incluso indultar a quienes incurren en actos de corrupción. Los supuestos establecidos en el dictamen son para nosotros inaceptables. Uno, cuando no haya o exista daño o perjuicio a la hacienda pública, es decir, el corrupto que no la hizo puede ser indultado. Dos, cuando la conducta haya sido cometida por primera vez y en menos de un año. Y lo peor, cuando la conducta se refiere a una cuestión de criterio o de decisión debatible. Nosotros creemos que la corrupción en sí misma es grave y que debería ser considerada así por el propio tribunal, independientemente de si afecta a la hacienda pública o no, y que debe ser sancionado siempre y sin excepciones. Finalmente, compañeras y compañeros, creemos nosotros que hay un esquema incompleto de faltas administrativas graves. La Ley 3 de 3 proponía contemplar como tráfico de influencias la obtención de beneficios patrimoniales de un servidor público, ofrecidos o propiciados por titulares de contratos, servicios u obras públicas en cuya contratación haya influenciado un servidor. Asimismo, en la Ley 3 de 3 se consideraba como hecho de corrupción la obtención de una comisión o contratación de ciertas personas en la gestión de recursos presupuestarios por parte de diputados locales y federales. Es decir, los moches se convertían en un nuevo tipo de corrupción. El dictamen no dice nada sobre cómo corregir este esquema de moches tan nocivo y que tanto daño le ha hecho al Poder Legislativo. Compañeras y compañeros, creemos nosotros que de quedar así nuestro dictamen puede afectar a la ley en su conjunto, que nuestro Sistema Nacional Anticorrupción sea como aquel Ministerio de la Verdad que aparece en la novela de George Orwell 1984, en donde escondiendo la verdad se institucionalizaba la mentira. Es necesario entender que México tiene un problema con redes de corrupción y hasta el momento están llegando hasta el más alto nivel y que para combatir esas redes se necesitan sistemas. La omisión política que ha llevado a este dictamen y que contenga desviaciones de la iniciativa ciudadana Ley 3 de 3 son suficientes para decir que el espíritu de la misma ha sido transformado, que se trata de otra ley y que nos motiva y es razón suficiente para votarla en contra. Yo no necesito una ley para hacer públicas mis declaraciones, porque estoy convencido que la 3 de 3 es una forma de reconciliarnos con los ciudadanos, de decirles que los entendemos, de decirles que queremos volver a representarlos de manera plena. Y hoy los legisladores tenemos una gran oportunidad. Nunca habíamos tenido un mandato ciudadano tan claro sobre qué hacer. No hay un espacio para la interpretación, no hay un espacio para optar por una cosa u otra. Hay un mandato claro. 634,000 ciudadanos firmaron una iniciativa solicitando que el Poder Legislativo aprobara una ley que otro grupo de ciudadanos preparó con admirable profesionalismo y visión. Hoy ese dictamen le da la espalda a esos ciudadanos que nosotros representamos y al hacerlo manda un claro mensaje de desdén a aquellos que en lugar de tomar las calles, de romper ventanas, de recurrir a la violencia para que no se aplique la ley, optaron por firmar y por tomar la Constitución como su única arma. Por eso el mensaje que les podemos mandar el día de hoy puede ser desolador, que por ese camino democrático de la construcción y la participación nadie, nunca en México va a lograr nada. Por eso los invito a que reflexionemos sobre esta decisión que estamos tomando. Este sí ha sido un proceso histórico, un proceso de madurez democrática ciudadana y de participación activa, algo que nunca había sucedido en México. La ciudadanía ha estado a la altura de la coyuntura. Yo simplemente quiero preguntarles si nosotros lo hemos estado, si vamos a estar y si la historia
¿nos quedará grande o nos quedará chica? Muchas gracias, es cuanto.